en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y el tema de la caja de Pandora, los documentos, el escándalo por los Pandora Papers, cada vez se profundiza más y se llega más al origen de un gran hecho histórico de corrupción en América Latina, como fue la Odebrecht. Pero no solamente esto, sino también de otros hechos de corrupción que también se reflejan a través de estos documentos. Sin embargo, en el caso de Odebrecht y Venezuela, se conoce que la compañía hizo consignaciones a una empresa fantasma panameña por el orden de los 92 millones de dólares en presuntos sobornos. Y esta empresa, casualmente, era dirigida por la esposa del entonces ministro de Transporte de Venezuela, Heyman Altrudi. Resulta que, según la filtración masiva de estos documentos, las operaciones offshore realizadas por cientos de políticos y líderes mundiales, incluyendo la situación de la constructora brasileña en Venezuela, se ha ido desmantelando. Los documentos demuestran que se pagaron sobornos de Odebrecht al exministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela, Heyman Altrudi, por contratos para construir la nueva línea del metro de Caracas, que pasaron a través del grupo bancario Espíritu Santo de Portugal, compañía holding de la ahora desaparecido Banco Espíritu Santo. Millones de dólares en comisiones pagadas por debajo de la mesa fueron objeto de una investigación y fueron puestas bajo el control de la offshore panameña Creswell Overseas, su beneficiaria secreta. Creen los fiscales en Portugal que la directora de esta empresa era María Eugenia Batista Zacarías, una venezolana, esposa del Trudi, según muestra la investigación realizada conjuntamente con el Expreso de Portugal, Armando Ifo y el Miami Herald. Es increíble todo el tema de la corrupción, pero sobre todo es increíble cómo Heyman Altrudi, es que ustedes ven las fotos de Heyman Altrudi, mire, ni sospechan que ese señor puede estar metido en eso. Ustedes dicen, ¿en serio? Tiene una carita de inocente que no puede con él. No, pero de verdad que se había comentado mucho lo de Heyman Altrudi, especialmente luego, ¿sabe qué cosa no se puede ocultar? La gripe y la corrupción. Porque cuando usted tiene dinero mal habido, de alguna manera en algún lado aparece. Y resulta que la esposa de Heyman Altrudi se compró un apartamento de lujo en Portugal. Y a través de ese apartamento de lujo fue que empezó a hacerse la investigación, porque nadie podía explicar cómo una persona, esposa de un funcionario público, que a pesar de que ganaba muy bien, pudiera comprarse de contado un apartamento en Portugal. Así que, y de lujo, ¿no? Pero es que esos fueron los ahorritos de toda la vida. Ay, pobrecito. Los ahorros de toda la vida, pero nada más a través de esa empresa se manejaron 92 millones de dólares en pagos de sobornos, según la investigación de los Pandora Papers. Así que, mire, en mi casa decían, el más bobo puja una lombriz. Me cayó. Continuamos con más información. Iván Duque respaldó las denuncias de Almagro sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pues el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció el día de hoy el respaldo de las denuncias hechas por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, sobre los casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Hemos respaldado la gestión que adelanta la OEA para denunciar estas atrocidades de las violaciones que se presentan de los derechos humanos en Venezuela, lo que ha venido expresando en una rueda de prensa que la han realizado a nivel virtual. Y durante su alocución también estuvo presente Almagro. Duque reiteró la preocupación que tiene su Estado en el que varios países sobre la necesidad de este restablecimiento de la democracia en Venezuela. En este sentido, instó una vez más a la realización de elecciones presidenciales bajo un proceso que sea transparente y con supervisión internacional.
Bueno, extendiendo un poco esta publicación que tiene el nuevo Herald de los Estados Unidos sobre la investigación a Ayman al-Trudi y los hechos de corrupción presentados con Odebrecht. El Trudi, para que ustedes tengan una idea, Ayman al-Trudi era el hombre a cargo de los proyectos de expansión del metro de Caracas, esos que nunca se hicieron y se le invirtió tanto dinero, valorados en cientos de millones de dólares. Al menos 40 millones de la cuenta de los 95 millones terminaron en una cuenta bancaria suiza vinculada al exministro, según una carta del 2017 enviada por fiscales suizos a sus homólogos venezolanos, inicialmente reportada por el portal informativo Armando Info. En noviembre del 2013, meses después de que el esposo fuera nombrado ministro, Batista Zacarías abrió una pequeña empresa en Portugal sin empleados y la utilizó 6 días después para la compra de un apartamento de lujo en el exclusivo barrio de Chiado de Lisboa, valorado en 1.5 millones de euros, es decir, unos 73 millones de dólares al cambio actual. Entonces, fíjate, el problema serio es que la esposa no se aguantó y tenía que comprarse. Dijo, es que esa platica ahí guardada, el recurso de toda la vida, yo tengo que mostrarle porque es que mis amigas, o sea, yo no me puedo quedar atrás. Si mis amigas tienen, ¿yo por qué no? Y en Lisboa se compró este apartamento, nada barato, unos 73 millones de dólares. Hay que ver el queso. Y como funcionario público. Entonces, ¿Cómo ganan? Ahí fue que se empezó a deshilachar esta situación que confirman los Pandora Papers a través de la investigación realizada por 600 periodistas de todo el mundo sobre hechos de corrupción vinculados a la filtración de estas 6 empresas panameñas encargadas de crear offshores en todo el mundo. Y el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, designado por Juan Guaidó, fijó su posición el día de hoy en respuesta a los señalamientos hechos por el ex canciller de Colombia, Francisco Santos, quien aseguró que pues hace todo lo posible para acabar con Guaidó y que por sus denuncias en contra de la administración interina, Borges debería renunciar a su cargo. Ante ello, Borges ha dado respuesta y dice que hacer las denuncias pertinentes es necesario por la responsabilidad que implica el manejo de recursos públicos y porque las cosas no se han hecho de la mejor manera. Muchos piensan que no debemos hacer estas discusiones públicas, pero ya lo hicimos por las vías regulares y no hay soluciones y eso pues lo hemos hecho público porque esos son manejos públicos. Tenemos más de un año dando este debate, queremos aportar un debate, pero las cosas no se han hecho bien. Es la respuesta que ha dado Borges a Santos durante ese foro virtual. ¿Cómo salvar los activos en el exterior? Es la pregunta que se ha realizado. Asimismo, también se defendió de las acusaciones en su contra sobre la presunta participación en la malversación de activos de Venezuela en el exterior, en especial en monómeros. Aseguró que ni él ni su partido tienen interés en lo que está sucediendo en las empresas venezolanas. Bueno, pero te voy a contar algo. Hoy, Día de la Raza, de la Resistencia Indígena o del encuentro de dos mundos o de dos culturas, como usted le quiera señalar, el gobierno se ha encargado durante todo el día de hacer discursos contra España, contra la llegada de los españoles, contra Cristóbal Colón, contra la masacre cometida por los españoles en contra de los indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este discurso va cargado de un odio histórico que no tiene razón de ser, porque al fin y al cabo los latinoamericanos, especialmente los venezolanos, somos un crisol de nacionalidades. Somos hijos de españoles, somos hijos de esos españoles que llegaron en las barcas, somos hijos de indígenas, somos hijos de negros, de personas provenientes de África, somos hijos de mestizos, es decir, somos una mezcla cultural y humana bastante completa y compleja. Así que es como si yo me pusiera a hablar mal de mi abuelo, porque es que él era español y yo no lo soy, pero bueno. Eso ha sido el discurso oficial del gobierno de facto durante el día de hoy. Y pienso yo que en vez de estarle pidiendo a España que pida perdón y diciéndole a los españoles que pidan perdón por los hechos cometidos aquí en este continente,
Más bien Maduro debería empezar a reflexionar y a pedirle perdón al pueblo venezolano por la destrucción que ha hecho, porque yo creo que destrucción más grande que este gobierno de facto y el gobierno chavista en general han hecho de la República de Venezuela, no hay mayor ejemplo en América Latina. Y es precisamente el gobierno que se vendía como el gobierno de la no corrupción, y vemos el caso de Trudy, que se vendía como el gobierno que protegía a los indígenas, y vemos cómo aprobaron el arco minero y están destruyendo el Amazonas venezolano y están sacrificando al indígena venezolano. Es un gobierno que se vendió como un gobierno de intérprete del pueblo, y como ahora en este momento el pueblo es lo último dentro de su lista de prioridades. Así que creo que para hacer reflexiones históricas hay que tener, digamos, la responsabilidad y la ética para poder hacerla. Así que este gobierno pues queda muy desnudo con un pobre discurso antihistórico y que realmente no aporta nada al hecho de construcción del país. A ellos les encanta mucho mirar hacia el pasado, pero poco hablan del presente y del futuro. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo que a esta hora nos sigue día a día. Fuertes aguaceros, vientos y vendavales en la tierra amable de Colombia. La ciudad en un 90% sin servicio eléctrico. Por supuesto, sin señal de internet y casas destechadas. Aún todavía el cuerpo de bomberos no ha relatado los pormenores de este fuerte aguacero. Fiscal de Venezuela dice que el gobierno colombiano tiene un plan de exterminio contra los migrantes. Estos son los sueños de los emperadores venezolanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el gobierno de Iván Duque Márquez tiene un plan para exterminar a los migrantes venezolanos que actualmente viven en Colombia. Saab expresó que entre 2015 y 2020, 1933 migrantes venezolanos han sido asesinados en Colombia, mientras que otros 836 han sido dados por desaparecidos. El funcionario reveló esta cifra tras hacer referencia al reciente caso de asesinato de 2 jóvenes oriundos de ese país a manos de guerrilleros en el norte de Santander. Según lo que él dice, si sumamos los ya identificados como asesinados más los desaparecidos, la cifra de manera aterradora llega aproximadamente a los 3.000 venezolanos muertos víctimas del odio, de la xenofobia que las autoridades del Estado colombiano han impulsado y promovido contra la población venezolana residente en Colombia, lo dice SAC. Para el fiscal, los asesinatos contra venezolanos en Colombia son 2.8 veces mayores que los perpetrados contra ciudadanos nativos del vecino país. El funcionario ya le hizo una solicitud a su homólogo colombiano Francisco Barbosa para que las autoridades aclaren quiénes son los responsables del asesinato de los jóvenes en Tibú, norte de Santander, y como SAC no han tenido respuesta de la Fiscalía colombiana, asegura que eso demuestra la complicidad con este hecho brutal que enluta a hogares venezolanos. Lo que no sabe el fiscal SAC sencillamente es que algo es el gobierno y algo son las disidencias y los grupos armados del ELN en Colombia. Esto no es la primera práctica que lo han hecho desde hace más de 2 décadas. Esta situación viene dándose en toda la frontera colombo-venezolana. Atlántico Caribe, el nuevo rector de la Universidad del Atlántico, expone los retos de su administración. Sismo de magnitud 4.9 se sintió en el centro de Colombia. Gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Garzón, anuncia inversiones en espacio público y vías para las aguas del Pilar. Capturan en distracción La Guajira a sujeto acusado de violar a una sobrina en el 2014. La policía capturó a 2 sujetos en Manaure por hurto y receptación. Los agüeros celebran la fiesta de la Virgen del Pilar. Agua del acueducto de Camarones tiene coliformes y E. coli, según pruebas de laboratorio. Sigue la polémica en Fonseca, La Guajira, con el robo de varillas y otros materiales en la constante en hogares. En la costa atlántica, alcalde Pumarejo hace llamado a uso de tapabocas en el metro o se suspenderá venta de alimentos en las gradas. MIRREC, primera IPS en Barranquilla en recibir certificado 100% vacunado. J. Genio, cantante de salsa choque, será extraditado a los Estados Unidos. En una noticia internacional a esta hora, el cantante ranchero Vicente Fernández tendría muerte cerebral, afirma Revista Mexicana.
Hoy y mañana, inscripción de militares para acreditarse como víctimas del conflicto armado. El Ejército y la Policía Nacional afirman que tampoco han pagado recompensa por muerte de Jesús Santrix. En la polémica de la eutanasia, juez ordena a la EPS Conmeva autorizar eutanasia de paciente caleño. Y este fin de semana, el Festival de la Guayaba del Palmar de Varela. Defensa del barranquillero. Alexac pide que se archive su causa de extradición a los Estados Unidos. Alcalde de Medellín pide expulsión de holandés por pasear a mujer semidesnuda. Para el histórico Juan Ramón, el Bruja Verón, fue un error dejar a Teófilo y a Borja. Regresando a La Guajira, el alcalde de Dibuya, Marlon Amaya, anuncia obras para enfrentar la erosión costera. La empresa minera Cerrejón rechaza amenaza contra periodistas y líderes de opinión de La Guajira. La empresa Cerrejón manifestó su rechazo por las amenazas contra varios periodistas y líderes de opinión de La Guajira, dadas a conocer la semana pasada por el Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. De igual forma, hizo un llamado a las autoridades competentes a realizar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos sucedidos, así como implementar todas las medidas necesarias que garanticen y resguarden la seguridad de los periodistas y los líderes de opinión de la región. La empresa Cerrejón, que es una empresa respetuosa y promotora de los derechos humanos de sus empleados, contratistas y de las comunidades vecinas, por lo que rechaza cualquier tipo de violencia o acto intimidatorio que ponga en riesgo la dignidad e integridad física de las personas. Precisó además que ese tema es una prioridad para la compañía, por ello cuenta con una política de derechos humanos alienada con altos estándares internacionales y se encuentra adherida a la Declaración Conjunta por la Vida de las Empresas del Carbón, una iniciativa que condena las amenazas contra la vida y ratifica el compromiso de trabajar con el Estado y la sociedad civil, por supuesto con la protección en los líderes sociales de La Guajira. Inauguran aulas escolares en la institución educativa Agujero de Riohacha en La Guajira. Santa Marta aporta 1.000 árboles a la gran sembratón nacional. Comité de Sartolván llega a Bogotá para protestar contra la empresa minera. En las afueras de la Embajada de Canadá, super sociedades admitieron en reorganización a Connisa Ramón H. Insólito profesor colombiano lleva atrapado más de 40 días en un hospital de China. Hasta el momento, en la temporada de lluvias, más de 41.000 personas han sido afectadas. En polémico video, ciudadanos impiden abuso contra turistas y no dejaron que la grúa se llevara un vehículo en Santa Marta. Usuaria de Aire se encadena por costosa factura de energía. La empresa Aire está en el ojo del huracán por el rechazo unánime de la gran mayoría de los usuarios del Cesar Valledupar, La Guajira, de imponer de forma masiva y por la fuerza los llamados medidores inteligentes. En el Rodadero y Santa Marta, bancas del Parque de Bolívar reciben mantenimiento para acoger a los turistas. Los samarios mañana sabrán y conocerán los resultados del informe sobre la calidad de vida en el departamento. A última hora, Grupo Armado asesinó a 3 dentro de un billar en Santa Marta. Como también realizan mantenimiento a los parques de Santa Marta, El Rodadero y zonas aledañas, con un total de 39 parques ubicados en las 3 localidades que conforman el distrito de Santa Marta, se están arreglando con el propósito de garantizar el sano esparcimiento de niños, adolescentes y adultos. Elegidos los jurados del Festival de Cocina Tradicional Samaria, y Santa Marta y el Magdalena participaron con éxito en el simulacro a emergencias. Recompensa: 10 millones por información sobre criminales en Barranquilla. Así lo dio a conocer el comandante de la policía, hizo el anuncio. Dice además que seguirán volcados en la calle. La gobernación y la gobernadora Elsa Noguera lanza el programa Atlántico para los jóvenes. Carlos Ucategui, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Retornando a los estudios. Bueno amigos, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y un comentario a partir de algo que dijo Carlos Ucategui sobre los niños del Tibú, que el fiscal de Venezuela estaba exigiendo que se le diera información del caso. ¿No es más fácil que Tarek William Saad le pregunte a los jefes de los disidentes que están allá en Venezuela
y le pida información y le pida que le traigan al responsable del asesinato de estos niños que son de las disidencias de la FARC, fueron los responsables según las investigaciones preliminares. No es más fácil que Tarek William Saá se reúna con los dirigentes de esta gente de la disidencia de la FARC que están en Venezuela, hable con ellos, le pida información, traiga a los responsables y los juzgue en Venezuela. ¿No sería mejor? Y no decir, porque salió también el fiscal a decir que el gobierno colombiano es quien está matando a venezolanos. Es una de las declaraciones que ha dado. Sí, entonces mejor aproveche que los tiene allá y que son panas de ustedes para que hablen con ellos, solucionen sus problemas, lleven a los responsables de este crimen ante las autoridades venezolanas y hagan su juicio, a ver qué va a pasar allí. ¿No es más fácil el Tarek William Saá? Haga su responsabilidad, asuma su responsabilidad en este caso. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Santander, llegaron la mañana de hoy a la localidad para reclamar el cuerpo y trasladarlo a territorio venezolano. Sin embargo, los allegados del otro joven que tenía 18 años no se han presentado en medicina legal. Desde hace varios días los cuerpos de los jóvenes venezolanos, uno de 12 años y otro de 18, permanecen en la morgue del cementerio del pueblo a la espera de sus seres queridos para darles cristiana sepultura. Se señaló a través de algunos medios de comunicación que una de las víctimas era de la etnia Wayuu, es decir, del estado Zulia. Así que, bueno, Colombia sigue investigando el tema, el caso, y también los familiares, pues aparentemente tuvieron escenas muy duras al frente de allá del sitio donde permanecían, de la morgue, por el muchacho de 12 años. Pero yo, mire, me perdona, a lo mejor este comentario no viene en este momento, pero yo me pregunto, ¿qué hace un muchacho de 12 años aquí solo en Colombia? Fuera de su hogar. Fuera de su hogar. Y lo evidenciamos en más de una entrevista que realizaron nuestros corresponsales, donde se evidenciaban menores de edad trabajando en los diferentes semáforos acá en Colombia. Sí, y es una situación que, sin duda alguna, el caso tiene que ser investigado, pero por otra parte, yo insisto en preguntar eso. ¿Qué hacía un menor de 12 años solo en territorio colombiano? Y Venezuela suma 1.292 nuevos casos de COVID-19 y 17 fallecidos. Eso es el reporte que viene presentando hasta hace 24 horas, de acuerdo con esa información suministrada por Freddy Ñáñez, vocero de la Comisión para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 en Venezuela. A través de la cuenta en Twitter ha señalado que 1.292 nuevos contagios son todos de transmisión comunitaria. Estos están ubicados en los siguientes estados: Miranda 499, Caracas 292, Carabobo 125, Aragua 96, Yaracuy 48, entre otras entidades. Durante ese balance presentado por Ñáñez se pudo observar que Miranda presenta hoy el mayor número de contagios de COVID-19. Bueno, y vamos a aprovechar el momento para escuchar el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Ya de retorno a nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. En Barranquilla, Camino Adelita de Char llega al 100% de sus funcionarios vacunados. Tras persecución policial caen presuntos costeños. Con 171 panfletos capturan al coronel de la policía que estaría vinculado al Clan del Golfo. El Banco Interamericano de Desarrollo apalancará con 1.200 millones de dólares adicionales para confinanciadores para Colombia. Atraco en Villa Campestre, Barranquilla, se llevaron un reloj Rolex y un arma de fuego. Avanza búsqueda de menor desaparecido en el río Magdalena. Empresarios de Antioquia llegan a Barranquilla para misión de referenciación. La Organización de Estados Americanos reconoce la labor del gobierno nacional frente a los migrantes venezolanos. El presidente Iván Duque Márquez sostuvo una reunión con el secretario Luis Almagro. El presidente Iván Duque se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, en el marco de la agenda de trabajo que adelanta en los Estados Unidos.
El mandatario colombiano destacó diversos puntos que fueron abordados durante la reunión. El primero de estos hace referencia a la renovación del mandato de la misión de apoyo al proceso de paz llamada la MAC-OEA, la cual ha trabajado en procesos de desmovilización, desarme y reinserción. Para Colombia es estratégico, relevante y altamente representativo de la institucionalidad multilateral contar con la MAC-OEA y extender su mandato en el tiempo, que le hemos expresado ese deseo al secretario Almagro y por supuesto también que Colombia siga adelantando las contribuciones para que esta misión tenga un esfuerzo exitoso de manera permanente, dijo el presidente Duque. El presidente resaltó el respaldo que el gobierno ha recibido por parte de esta organización. El segundo punto que quiere destacar es el respaldo que recibimos también en el marco de la presencia de la MAC-OEA por parte de su secretario general a todo lo que viene desarrollando y que lo hemos denominado La Paz con Legalidad. Titulación masiva de predios al avance de los planes de desarrollo con enfoque territorial. El trabajo que se hace en proyectos productivos, colectivos e individuales de las personas que están en la ruta de la legalidad y, por supuesto, también el poder materializar en el territorio procesos de encadenamiento productivo que unen las comunidades que fueron afectadas por la violencia y la pobreza. Pero además, la renovación de la ley de víctimas por 10 años más, entre otros. El presidente Iván Duque Márquez recordó que el secretario Almagro estará presente en 2 eventos que se realizarán el próximo mes de diciembre en Colombia. El jefe de Estado aseguró que respalda el apoyo de la Organización de los Estados Americanos en cuanto a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, donde valoramos una vez más esa denuncia que también hicieron el secretario general ante la Corte Penal Internacional, que validan lo que hemos hecho varios jefes de Estado. También manifestó su preocupación para que el país vecino retome su democracia. Nuestra preocupación, y la reiteramos, es que Venezuela retome realmente su democracia y que se puedan hacer elecciones presidenciales rápidamente con supervisión rigurosa internacional para que así pueda reverdecer la democracia que es necesaria en ese país. Por su parte, el secretario de la OEA resaltó la labor del gobierno colombiano en cuanto al tratamiento que ha implementado con los migrantes venezolanos. Esa asimilación y legalidad dada a migrantes venezolanos es verdaderamente un ejemplo histórico para el mundo. Es difícil encontrar el mismo sentido humanitario que usted le ha dado a la migración, le dijo Almagro. Además, manifestó su preocupación por la situación con los presos políticos en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, que definitivamente son una gran preocupación. En Colombia, el top de las 5 cosas que no se pueden embargar son los salarios mínimos y las pensiones. Solo se pueden embargar por obligaciones pendientes de pensiones alimenticias o cooperativas. Costa Caribe a esta hora. Acoso en el centro histórico de Cartagena de India. ¿Quién controla el descontrol? En la plaza de los coches los problemas ya no se quedan en las bancas ni en los rincones. Sexo público, peleas, prostitución, drogas, atraco y ahora más atropellos. Varios barrios de Cartagena de India están sin luz a esta hora por los fuertes aguaceros. Conmoción en el sur de Bolívar por el feminicidio de Ana Karina Berrío. Dengue, protesta en el hospital del Pozón de Cartagena por muerte de niña. Periodismo deportivo preocupado por la actualidad del deporte local. En el Día del Periodista Deportivo, varios periodistas de Cartagena de India aseguraron que en la Heroica y en el departamento hay mucho talento de los deportistas, pero falta más apoyo de los dirigentes. Hay intranquilidad. En la Escuela de Derecho de la Universidad del Sinú, humanista e innovadora, con una apuesta al desarrollo del ser, la institución forma abogados sensibles a las problemáticas de su entorno y capaces de actuar en justicia. En Sucre, Caribe, Cuerpo de Bomberos de San Onofre operará oficialmente el próximo año. El equipo de jóvenes voluntarios está siendo capacitado y el alcalde del municipio, Jesús Tulio Terán, les entregó dotación de uniforme y otros elementos. El Ministerio de Vivienda abre convocatoria para viviendas rurales en 5 municipios sucreños. Córdoba deberá terminar octubre con el 70% de la población vacunada. Encuesta interna de los Verdes señala que mayorías rechazan a Petro. La Alianza Verde realizó la encuesta con el Centro Nacional de Consultoría para definir si el partido se iba con la coalición del centro o el petrismo. Nueva presidenta del Consejo Distrital de Cartagena. Se trata de la licenciada Gloria Estrada. El presidente
Iván Duque otorgó nacionalidad colombiana al empresario Howard Buffer. En el Día Mundial del Árbol, el Cesar se sumó a la gran sembratón nacional. La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, sobre la canción de J Balvin, sexista, racista, machista y misógina. Atención, una buena noticia, migrantes sin documentos podrán vacunarse en Valledupar llenando simplemente un formulario. En la Expo Festival, 400 microempresarios abren la ventana económica del Caribe colombiano. Avanza la segunda fase de planeación de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En el agro, 17.000 familias productoras de frijol colombiano exportarán 40 toneladas a los Estados Unidos. Caribe Sur, Córdoba, Montería. En un 26% aumentaron los intentos de suicidios en Córdoba frente al 2020. Más de 620 casos de intentos acumula Córdoba en lo transcurrido del año, según el Instituto Nacional de Salud. 12 municipios en Córdoba deberán aplicar este mes 200.000 vacunas anti-COVID. Montería comenzó la siembra de 20.000 árboles. El mural más grande en techos de Colombia estará en Ucioa Curí. Ruta aérea Montería-Cali empezaría a operar el 1 de diciembre. Y hoy comienza la 6ª versión de la Feria de la Lectura, Un Río de Libros. Cerro Matoso entre las empresas mineras que aportan en la menta de siembra de árboles. Señores, nos despedimos, será hasta mañana si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucate y el Miura desde La Guajira Binacional. Mira, escucha esta información de María Teresa Velandria, quien y reivindicación de los pueblos originarios, lo que han dicho hoy por parte del gobierno en Venezuela. Aquí en Brasil tenemos más de 5.000 indígenas venezolanos que huyeron del hambre, la miseria, falta de atención médica y la inseguridad en Venezuela. Esa es la realidad, no la del discurso del chavismo. Estos chavistas se llenan la boca hoy diciendo que son defensores de los pueblos originarios. Miren ustedes esto, 5.000 indígenas venezolanos están en refugios en Brasil. Se fueron de paseo. Se fueron y huyeron de una realidad terrible como la que el gobierno de facto les ha impuesto con esto del arco minero y la destrucción de sus territorios ancestrales. También la persecución por parte de grupos criminales y de delincuencia organizada que operan en el territorio venezolano al amparo del gobierno de facto. Y ellos ahora vienen a hablar mucho de que son defensores de los indígenas. Por favor, como dice María Teresa Velandria, esa es la realidad, no la del discurso. Qué triste. Y ahí es donde dice el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, ¿por qué se fueron? Aquí estaban bien. ¿Por qué salieron todos ese pueblo venezolano? Sí, acá tienen todo, acá se les está dando las garantías. ¿Qué tantas garantías se le está dando al pueblo venezolano, que casi son 7 millones de venezolanos fuera, porque no soportan la crisis? Así es. Entonces nos encontramos ante esta circunstancia, un gobierno hipócrita, porque eso es hipocresía, que habla de defensa de los derechos de los indígenas en Venezuela, y está provocando el éxodo masivo de los indígenas que por el hambre y por otras situaciones han tenido que pasar hasta Colombia o han tenido que pasar hasta Brasil. Y libres o presos tenemos derecho a tener el vital líquido que es el agua, pues los presos del internado judicial de San Felipe en el estado Yaracuy tienen muchas dificultades para acceder al agua potable, por lo que se ven en la necesidad de adquirir botellones que se pagan en dólares. Están pagando $10 por botellón. Según lo ha venido reseñando el Observatorio Venezolano de Prisiones, los presos tienen más de 20 días con problemas de suministro de agua. De hecho, otro recinto carcelario de la entidad de atención a adolescentes, Bachiller Manuel II Álvarez, también padece de esta situación. Ambos recintos dependen del Ministerio de Servicios Penitenciarios, aunque el suministro de agua está a cargo de sus familiares, asimismo de la autogestión de los privados de libertad, según lo ha hecho notar el Observatorio Venezolano de Prisiones.
Bueno, y es la situación que refleja que lo último para el gobierno es la gente. Fíjate lo que está pasando con las prisiones, lo que está pasando con los ancianos, con la gente de la tercera edad, los jubilados y los pensionados que no reciben lo justo, aquellos que están esperando en el JM de Los Ríos, aquellos que están en situación crítica en el Tejera París, en Carabobo, aquellos que luchan día a día y que se encuentran perseguidos y hostigados como presos políticos, aquella sociedad de los más del 90% de venezolanos, 94% de los venezolanos que no tienen seguridad alimentaria. Ahí está la más clara demostración de esto. Y yo pregunto, y últimamente lo he estado reflexionando mucho, ese es el país que nos merecemos los venezolanos. Esa es la nación que nos merecemos los venezolanos. Esos son ellos que han sido incapaces de dirigir un país con la mayor riqueza histórica. Más de 1 billón de billones de dólares manejaron durante 23 años y ahora pretenden decirle al país que ellos son la esperanza y el futuro. Por favor, no pudieron cuando era la época de las vacas gordas, mucho menos va a ser y van a poder llevar un país en la época de las vacas flacas. Y que ya no son flacas, están totalmente anoréxicas, ya Sí. no son ni siquiera flacas, ya son anoréxicas total porque los niveles de corrupción y el no sentido de pertenencia por el pueblo ha llevado a esta situación. El chavismo realmente ya no tiene más nada que aportarle a la sociedad venezolana. Es un cerebro ya que no hace sinapsis. Ese chavismo no va a llevar a Venezuela a ningún lado. Va a llevarla hacia la mayor destrucción, hacia mayor pobreza, hacia mayor desigualdad social, porque ellos también se ofrecieron como igualadores sociales, como que los pobres y los ricos iban a ser iguales. Pero miren lo que está pasando, solamente una cúpula de ellos es la que puede disfrutar las riquezas. Y aquel país, en su mayoría empobrecido, no puede acceder ni siquiera a servicios públicos decentes. Y en Siempre Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, a toda esa amable audiencia que ha estado ahí conectada en esta primera hora, a nuestro control master Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui. Ya regresamos. Tremendo tema sentimiento nacional de Guaco de Venezuela, que nos ha traído esto para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre Venezuela, en enlace a esta hora con 91.5 FM Aruba Estéreo y Radio Delfín en La Guajira Binacional. Bueno, seguimos con más información. Y hay un aspecto importante sobre la información que da Provea en relación al tema de las ejecuciones extrajudiciales que se convirtieron en una política de Estado. Dice el informe de Provea sobre este tema que en el 2020 aumentó el número de personas asesinadas como consecuencia del uso deliberado de la fuerza letal por parte de las policías y los militares. 3.034 personas fueron asesinadas en operativos de seguridad, supuestamente. Y esta situación es grave porque son más de 3.000 personas muertas durante un solo año. El 6CPC fue responsable de 735 ejecuciones extrajudiciales, desplazando a la Policía Nacional Bolivariana, quien en el 2020 ocupó el segundo lugar con 724 asesinatos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 380 ejecuciones extrajudiciales. La participación de militares en casos de ejecuciones extrajudiciales se incrementó significativamente entre el 2019 y el 2020. 35,06% de las víctimas fueron jóvenes pobres entre 18 y 30 años de edad, y esto indica que el patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de este sector de la población es fuerte y es política de Estado del gobierno de facto. Bueno, y tenemos entonces acá a nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de Carlos Eduardo Vilma, venezolano, colombo venezolano, quien es el veedor para la migración de colombianos y retornados, primer candidato binacional del Centro Democrático al Consejo de Bogotá. Buenas tardes, Carlos, bienvenido al programa Venezuela Siempre Venezuela. Un abrazo, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Para mí es un gusto acompañarles. Bueno, Carlos, vamos a iniciar por
un poco por el tema de la experiencia migratoria. ¿Cómo observas tú en este momento la situación del migrante venezolano en Colombia? Con mucha preocupación. Pues no dejamos de recibir caminantes todos los días. Esto es una realidad que abruma en todos los niveles de gobierno, los niveles de apoyo internacional, los niveles de organizaciones sociales que trabajan con recursos propios para atender a esos caminantes. Entonces estamos muy preocupados, en verdad, por este tema y por intentar también lograr apoyos que vayan no solamente en la atención primaria en salud y en la estabilización de esas personas, sino en la generación de empleo, en la generación de emprendimientos, en la integración de estas personas, de estos migrantes de bien al país. ¿Cómo va avanzando este tema de la integración? Hay mucha gente que se preocupa por las tendencias xenófobas en algunas regiones de Colombia, pero en términos generales, ¿cómo la evalúas? La xenofobia ha crecido 500% este año, y de manera sostenida desde el 2020. Esto es una realidad. Hay regiones de regiones en Colombia. Bogotá, Medellín y Cali son de esas regiones en donde los niveles de xenofobia han crecido exorbitantemente. Y pues el tema de integración se frena cada vez que la xenofobia sube. Y sube porque tenemos mandatarios locales, como el caso de, repito, Bogotá, Medellín y Cali, que usan a la migración venezolana de bien como pera de boxeo para tapar su ineficiencia en la gestión de seguridad, de planes de seguridad, cuando un migrante o cuando uno de estos delincuentes que viene de Venezuela hacia acá comete un delito. Hay algo muy particular en el hecho de la migración. Migrantes que hemos atendido, con los que hemos conversado, algunos de ellos reclaman en esos términos los recursos que la comunidad internacional ha destinado para la atención de la migración. Aprovechando el tema de que ha sido veedor de esta inversión que se puede hacer en materia de atención a los ciudadanos venezolanos migrantes, ¿qué le puedes decir tú a estos venezolanos que vienen reclamando derechos y olvidándose un poco de los deberes? Bueno, yo creo que eso es el efecto del asistencialismo. A mí no me interesa que los demás manejen lo que para mí, según mi mente, es mío. No es así, no funciona así. Como para empezar, los recursos que otorga la comunidad internacional en manos de organizaciones internacionales como USAID, OIM, ACNUR, no siempre son recursos que recibe el Estado colombiano. Además de eso, no es llegar y decir, bueno, Iván Duque en el teléfono hablando con el director o el presidente encargado a nivel internacional de USAID, que le dice, aló Iván, mira, te estoy enviando 3.000 millones de dólares para la migración venezolana, te los deposité en la cuenta del banco. No funciona así. Si funcionara así, creo que el manejo de los recursos internacionales sería un desastre. Permitiría corrupción, permitiría mal manejo de esos recursos, permitiría destinarlos a otras cosas para las que no se destinaron. Muchos de los recursos que otorgan estas organizaciones internacionales para el manejo humanitario de nuestra migración no vienen en dinero, vienen en logística, vienen transformados en personas, vienen transformados en insumos. Obviamente, no el Estado colombiano, sino organizaciones sociales en el país reciben otorgamientos directos de dinero. Esas organizaciones son supervisadas por esas organizaciones internacionales y cumplen con su labor. Yo puedo dar fe perfectamente de que conozco decenas de organizaciones sociales en el país que cumplen con estas actividades, a las que se les ha otorgado entre 15.000 y 30.000 dólares anuales para poder dar asistencia humanitaria. ¿Asistencia humanitaria en qué sentido? Asesoramiento para el Estatuto Temporal de Protección, asistencia en salud. Se han generado desde esas organizaciones asistencia en salud, se han generado sistemas digitales
para poder llevar el control de historias clínicas. Se ha también otorgado ayudas internacionales para organizaciones que dan asistencia alimentaria, dan asistencia económica. Estoy seguro que muchos de los migrantes que nos están escuchando esta tarde han recibido una tarjeta de organizaciones que tienen planes en conjunto y que reciben entre 200 y 600 mil pesos al mes para poder cubrir sus necesidades. Entonces, yo creo, y volviendo al principio, yo creo que tenemos que acabar con esa forma de pensar, de decir de que si eso lo envían para la migración, entonces a mí te agradezco por favor que me des mi parte. Eso no debe ser así. El asistencialismo es enemigo del avance, del crecimiento personal. Y una de las propuestas que vengo haciendo desde hace un año es que esos recursos no solamente se utilicen para asistencia primaria, sino que se utilicen para la generación de empleo, para la asistencia primaria de salud, para la capacitación de nuestra gente y que se genere integración para la generación de nuevas empresas y emprendimientos en el país. Porque yo confío en que si industrializamos a nuestra gente, si la ponemos a trabajar, a generar empresas, vamos a acabar con esa manera de pensar. Bueno, ahora hablemos de tu postulación, de tus aspiraciones políticas. Bogotá no es precisamente la mejor tierra para la presencia de los venezolanos. De hecho, ha sido una ciudad hostil, así la han calificado algunos, para la migración venezolana. Sin embargo, pues tú estás allá, estás realizando tu actividad y aspiras al Consejo Municipal, a la concejalía en representación, me imagino, que de esta población migrante. ¿Cuáles son los planteamientos políticos que tiene Carlos en relación a este tema? Yo fui candidato al Consejo en el 2019. Hoy soy precandidato a la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Y Bogotá no es hostil. Hostil es Claudia López, que utiliza a la migración para tapar sus errores y su desconocimiento ante lo que está ocurriendo en Bogotá con el problema de seguridad, en donde el 4% de las personas privadas de libertad al cometer un delito son migrantes venezolanos. Entonces yo creo que es un asunto de coherencia, es un asunto de manejar el tema con 4 dedos de frente. Claudia López sencillamente utiliza la migración venezolana cuando le conviene, atacándola y culpándola de lo que ella no hace. Mis aspiraciones al Congreso de la República vienen de la necesidad que tiene no solamente la migración venezolana, sino el colombiano en Bogotá y en el país, de hacer una política de manera diferente, de tener representantes y de tener voces que en verdad hagan política desde la calle. Yo creo que hay que acabar con esa política tradicional absurda, en donde alguien ocupa un cargo de elección popular y se guarda en la oficina o se guarda en el Congreso o en el Consejo o en la alcaldía. Hay que salir a la calle porque no solamente los problemas están en la calle, sino que la solución también. Nuestra gente sabe que si tiene un problema, sabe cómo solucionarlo. Pero nosotros, los dirigentes políticos, que podemos ocupar un cargo de elección popular, somos los que tenemos la capacidad constitucional de poder solucionarle los problemas a la gente. Entonces yo creo que hay que cambiar la manera de pensar. Muchísimas cosas están en el tintero de nuestras propuestas, partiendo desde la migración hasta los 10 principales problemas de Bogotá, porque mi aspiración es a la Cámara de Representantes por la ciudad de Bogotá. Entonces yo debo ofrecerle soluciones a Bogotá. En el caso de los migrantes, una de las primeras cosas que propongo es convertir a Migración Colombia en una directiva que sea autónoma, en una superintendencia, que no dependa de la Cancillería, porque creo que eso genera burocracia. Eso evita que el director de Migración Colombia tenga la capacidad de no solamente autosustentarse, sino de generar planes bajo su conocimiento y dilata el tiempo de acción que puede tener él para solucionar los problemas. Seguido a eso, muy importante, el Estatuto Temporal de Protección tiene que tener rango de ley. No puede quedarse en un decreto. Si nosotros permitimos que el Estatuto Temporal de Protección se quede en un decreto, un presidente, el que sea, puede derogarlo en el momento que le dé la gana. Siendo ya el Estatuto Temporal de Protección una ley, eso nos permite a nosotros tener estabilidad, que en verdad ese ánimo de permanencia que está escrito dentro del estatuto se cumpla.
que nuestra gente tenga la seguridad de que va a poder estar tranquila en el país trabajando, bancarizada, con capacidad de adquirir servicios públicos y privados. Además de eso, los 10 principales problemas de Bogotá, la seguridad. Creo que tenemos que hacer una reforma profunda a la justicia colombiana, también darle el poder constitucional a nuestra policía. 27.000 uniformados han muerto en lo que va de año y según la proyección podemos llegar fácilmente a los 80.000 uniformados asesinados y los malandros, los delincuentes, los asesinos, de donde sea que son, libres en la calle. Eso no podemos seguirlo permitiendo. Nuestra policía, nuestra fuerza pública son nuestros aliados, son nuestros amigos, son nuestra familia y merecen de nuestro cuidado y merecen tener las herramientas que la Constitución reza, hacer cumplir la ley. Seguido a eso, Bogotá tiene múltiples inconvenientes. Su transporte público, el tema de la Secretaría de Integración Social que no funciona, es inexistente. Creo que tenemos que darle a Bogotá también lo que merece en el manejo de su salud ambiental. También nuestras personas, tenemos un compromiso con nuestras personas con discapacidad en Bogotá. Bogotá tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad. Bogotá no cuenta con los andenes adecuados para que una silla de ruedas ande sin tropezarse, para que una persona, un adulto mayor no se caiga. El Transmilenio está hecho pedazos, casi en quiebra. Bogotá está con las tablas en la cabeza, hermano mío, con las tablas en la cabeza. Y yo creo que tenemos muchísimo que hacer y nuestras propuestas están muy bien enmarcadas y muy bien asentadas en lo que Bogotá sufre, pero también estamos claros en lo que hay que hacer desde el Congreso de la República, que es trabajar con la gente. Y esa es mi principal propuesta. Hay que cambiar la forma de hacer política en Colombia y creo que como binacional, como ciudadano venezolano y colombiano, he aprendido en estos más de 25 años de carrera política que lo que hay que hacer es trabajar con la gente. Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad que ha sido interesante esta propuesta y sobre todo conocer que hay un candidato binacional que aspira al Congreso colombiano en las próximas elecciones. Muchas gracias, Carlos. Bueno, le envío un abrazo a toda nuestra gente en La Guajira. Los admiro, los quiero. Su lucha es mi lucha. A toda nuestra gente en el norte de Santander, en el Arauca. Creo que son personas que están sufriendo muchísimo y estoy seguro que vamos a poder tender la mano muy pronto para toda esa gente que debe sentirse olvidada, pero les aseguro que desde la capital del país estamos haciendo todo lo posible para llegar hasta allá. Bueno, ha sido Carlos Bielma, candidato al Congreso colombiano, candidato binacional que nos ha acompañado durante la tarde de hoy aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos acá en el programa. Muchas gracias. Bueno, mi imaginación, el tema de Lazo, tema que nos permite iniciar así el último tramo, el último pedacito de la torta de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, que en esta oportunidad se lo quiere comer nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Buenas tardes, Oliver, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, Nancy, Alex y todo el equipo allá en Radio San José, el programa Siempre Venezuela. Bueno, nos toca nuestra última parte de la torta que la vamos a compartir hoy con Mark Steele. Bienvenido, Mark, gracias por atender esta invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias, Oliver, siempre conversando y siempre hablando de temas importantes de nuestro país. Mark es una especie de analista, ¿no? Y de dirigente político allá en el estado Aragua, específicamente en Turmero. Mark, ¿cómo está la situación política? ¿Cómo está la motivación de la gente para participar en el proceso electoral? Bueno, es una situación bastante complicada con respecto a las decisiones que se han tomado de manera política, si se puede decir de esa forma, porque la gente esperaba que dentro de la venezolana hubiese una unidad para sacar datos únicos tanto en los municipios como en las gobernaciones y probablemente eso no se ha dado.
el PSUV tiene un candidato largo. Aproximadamente la oposición tiene 20 candidatos para cada uno de los cargos en promedio. Entonces, fíjate, ahí es donde está el problema ahorita. La gente tiene una diversidad de candidatos, no se pudo hacer esa tan anhelada y por eso la gente ¿qué pasó allí? no sabe. ¿Qué influyó, de acuerdo a tu opinión, qué influyó para que no se diera la unidad? Y ahora, bueno, se presenta esta diversidad, esta gran cantidad de candidatos. Ahí lo que privó fue el personal Oliver. Ahí no hubo un pensamiento hacia el país, hacia las necesidades reales que tiene la nación. Simplemente se pensó fue en las aspiraciones personales y no privó lo que de verdad debería privar el bienestar del país. La gente tiene una visión corta, están viendo simplemente lo que pueden obtener, no ven que pudiésemos obtener una libertad que tanto anhelamos los venezolanos. Ahora, este proceso electoral es importante, de alguna manera es el camino, se abona el camino para salir definitivamente del régimen de Maduro. Esta era una oportunidad de oro. Las elecciones regionales eran una oportunidad que difícilmente se puede volver a tener en estas circunstancias, porque era la oportunidad de que saliéramos todos a votar y renováramos los liderazgos en los municipios y en los estados de cara a una posible elección presidencial o a un referéndum. Iríamos con más fuerza. Eso sería una reacción en cadena o un efecto dominó, donde la gente desde el punto de vista psicológico y motivacional saldría sabiendo que sí se puede ganar, que de hecho, claro, pero se puede ganar si hubiese esa capacidad de unidad, de trabajo en equipo dentro de la oposición, cosa que hay todavía no existe esa madurez. Pero si eso se hubiese dado, obviamente para el año que viene hubiésemos tenido una nueva etapa repotenciados y con más esperanza. Ahora, a nivel de candidaturas, ¿quién es el candidato del G4 en Aragua? Candidato a largo gobernante G4 es el profesor Henry Rosales. Ya él ha participado en anteriores elecciones, es el candidato del G4. El candidato de la Alianza Democrática es el señor Martínez, que fue gobernador del Estado Democrática. Él es el otro candidato, ¿no? por la Alianza. Sí, Luis Eduardo Martínez. Está un candidato independiente, ¿no? Pero es el mismo tema que hemos estado hablando, que es el señor Luis Plósano, que lo apoyan varios partidos y él es un candidato independiente. Y bueno, la alcaldía de Girardot, bueno, hay varios también. Está José Ramón Arias, está otros candidatos, aquí hay 7 candidatos. Entonces ese es el panorama que tenemos en el estado y que se repite a lo largo del país. Entonces sí, se ha visto que en Caracas, por ejemplo, el municipio para la gobernación Miranda hay una pugna entre Carlos Ocariz y David Ucati, y eso obviamente divide las fortalezas que pudiésemos tener como oposición. Y el tema de Miranda, ¿para cuándo se pueda tener un candidato único de oposición allí? Mira, eso sabe todavía, porque ellos varias veces han estado a punto de definir una candidatura a otro. Pareciera que le están dando largas al asunto. Y acuérdate que electoralmente hay un proceso, ya lo único que queda para la institución de candidatos es lo que todos conocemos como la ferrata, que se hace un documento para que todos los votos de una persona para el otro. Ese es el último mecanismo que queda, ya que no se lograron primarias, no nada. Entonces lo que quedaría sería una negociación para ver cómo puede conseguir un candidato único, pero yo dudo que eso se pueda. Lo dudo. Ahora, en el tema de las condiciones electorales, ¿crees que se ha avanzado? ¿Qué panorama se observa? Hay algunas condiciones que se mejoraron. Por ejemplo, hay algunos centros electorales que se retornaron a sus sitios de origen.
se habla de que los llamados puntos rojos ya no van a estar cerca de las escuelas. Eso no se respetó el día del simulacro electoral porque todavía estaban allí los rojos. Eso es algo que se tiene que denunciar. Pero las condiciones son básicamente las mismas a las del año pasado. Ahora bien, pedirle a un gobierno, si se puede decir de esa manera, como el que tiene Venezuela, pedirle que dé las condiciones amplias para la participación democrática es demasiado pedir. Yo creo que es una ilusión y aquí nadie es inocente como para saber que el gobierno no va a dar esas condiciones. Aquí tenemos que aprender a combatir con las herramientas que tenemos a la mano. Tenemos que aprender a combatir con lo que tenemos para poder salir airosos, porque las garantías no las van a dar. Saben que en unas elecciones donde den todas las garantías, no ganan ni siquiera una reina de carnaval. Ahora, fíjate que a esta situación del gobierno, el atropello, el uso desmedido de los recursos del Estado, en beneficio de un sector, en beneficio de ellos mismos. Aparte de eso, se suma otro componente, que es el tema del combustible. ¿Cómo hacer campaña electoral bajo esas condiciones, donde el gobierno mantiene el control de lo que es el combustible, especialmente cómo desplazarse en tiempo en la campaña electoral y justamente el día de esas elecciones? ¿Quién le garantiza a la oposición el suministro del combustible para movilizarse? Bueno, eso es un cuento interesante, es una historia que se puede desmenuzar allí porque es un método de dominación, así como ha sido la comida en su momento, así como ha sido la energía eléctrica en su momento. Ahora es el combustible, que ya tiene varios meses siendo así. Y lamentablemente los partidos políticos, la oposición deberá tomar sus previsiones y buscar el combustible para la movilización de los electores ese día. Afortunadamente, una de las condiciones que se retornó es que la mayoría de las naciones regresaron a sus lugares de origen y la gente va a poder movilizarse a pie, pero todos en los días electorales también se hace falta movilizaciones en vehículos para que la gente asista a centros electorales. Pero es un tema, obviamente. Las conversaciones en México, ¿de qué manera ha ayudado al proceso electoral? Las conversaciones en México, como bien sabemos, no han tenido un impacto dentro del ámbito electoral para diciembre, para noviembre, mejor dicho. La oposición tradicional, así la llamo yo a lo que es el G4, toda esta gente del gobierno, que es la oposición tradicional, ha venido hablando de que ellos haciendo las elecciones presidenciales. Están de negociar de que eso sea la condición primordial para participar. Sin embargo, accedieron a participar en estas elecciones después de que tenían como que un guabineo de que participamos, no participamos, de que no vamos a participar a última hora de decidirse. Eso pareciera más una estrategia política que otra cosa, de extorsionar a los liderazgos naturales. Eso fue lo que sucedió. Entonces, no hay esa garantía de que las elecciones presidenciales se van a dar en el año 2022, pero eso es lo que se está buscando allí, que se está buscando allí en México, y creo que ha tenido mayor incidencia en este proceso. Ya la gente que estaba, muchos de los que estamos llamando a votar, lo estamos haciendo sin importar lo que estaba en México, porque nosotros los demócratas creemos que la herramienta de la gente que piensa, la herramienta de la gente de paz es el voto. Ahora, ¿cuál va a ser el discurso de la oposición luego de las elecciones del 21 de noviembre, donde, dado el análisis que usted hace, el panorama no pinta muy alentador pues, para el triunfo de la oposición? Obviamente, Oliver, el 22 de noviembre va a tener que hacer un control de daños
y revisar todo lo que sucedió para poder reemprender una nueva etapa de lucha. Pero como estaba hablando en otro foro, en otro ámbito, es necesario que, o era necesario que esto pasara para que la oposición venezolana o la oposición tradicional se depurara de tantos parásitos que lo que han hecho es vivir de la política y desangrar a nuestro país, porque echarle la culpa al gobierno, eso es parte, la oposición también tiene una responsabilidad. Es necesario que en este momento se depurara la oposición y que naciera una nueva dirigencia comprometida, una nueva dirigencia patriótica, una nueva dirigencia diferente, con una visión distinta de hacer política y lo más importante, sin rabo de paja, puedan darle al venezolano una nueva alternativa que no sea igual a lo que hemos vivido en los 40 años de la Cuarta República, ni en estos 23 años de la Quinta República, que si lo sumamos todos son 63 años para esta gran Venezuela que amamos. Profesor, ¿y qué opinión tiene usted con respecto al G4, la dirigencia del G4? Yo pienso que los partidos políticos son muy necesarios en una democracia, pero los partidos políticos dirigidos por personas, y las personas que han dirigido partidos políticos ya han llegado a un techo donde Venezuela les quedó grande, donde Venezuela ya no necesita de esa manera demagógica de hacer política, de esa manera sucia de hacer política, sino más necesita una dirigencia que de verdad piense en el país, que de verdad piense en todos esos venezolanos que día a día cruzan la frontera para irse de Venezuela buscando nuevos horizontes cuando podrían tener aquí mismo en su tierra, en su país, que piensen en cada uno de los venezolanos que muere día a día en los locales, que mueren por hambre, que mueren de mengua. Entonces, una cosa que de verdad piense y sienta lo que está viviendo Venezuela y que no trabaje a espaldas de la... Bueno, Mark Steele, quiero agradecerle por conversar con nosotros para Siempre Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Oliver. Es una oportunidad de expresar todo esto que sentimos mucho, porque no soy yo solo, somos muchos los venezolanos que tenemos este sentir y que queremos Venezuela, que queremos una Venezuela diferente, una llena de oportunidades, una Venezuela que brinde una mejor calidad de vida a todos sus habitantes, y tenemos aún la riqueza de eso. Y lo mejor de todo, tenemos la gente, lo más valioso de unos recursos, sino la gente que se quedó, todos los que han salido a aprender en otras naciones para después venir a reconstruir esta gran Venezuela que todos. Bueno, Alan, Nancy, el profesor Mark Steele desde Turmero, Estado de Aragua, analizando un poco la situación de la elección allá en ese estado. Mis amigos, a ustedes agradecidos desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Muchas gracias, Oliver. Muchas gracias por ese reporte. Y seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con una noticia bomba. No, una noticia bomba de verdad. Régimen de Maduro confirma la muerte del exministro y preso político Raúl Isaías Baduel, producto de un paro cardiorrespiratorio. Hace apenas algunos minutos, durante la tarde de hoy, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, confirmó la muerte del general y el exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel. William Saab precisó que el exministro Isaías Baduel falleció de un paro cardiorrespiratorio tras contagiarse de coronavirus. Igualmente precisó que se le aplicaron los cuidados médicos correspondientes y ya había recibido la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Lamentamos, dice Tarek William Saab, el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel de un paro cardiorrespiratorio mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna. Transmitimos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, precisó William Saab en un medio de cuenta oficial y a través de sus redes sociales. El problema es, señor... Hace días
salió la nota, lo trasladaron. Eso, aparte de tener toda la cantidad de presión psicológica que ha tenido y tuvo el coronel Baduel, ese traslado le generó aún todavía más esa presión. Bueno, vean ustedes, el general Isaías Baduel estaba en la tumba, en el SEBIN, y del SEBIN pasó al helicoide. Y en el helicoide, supuestamente el informe era que estaba normal de salud. De verdad que es impresionante esto, porque si hay alguien que le temía al gobierno en el ambiente militar, era el general Baduel, porque era un hombre con mucho ascendente dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y esto pues no sabemos qué impacto pueda tener y qué implicaciones nacionales e internacionales pueda tener, porque el general Baduel era, como quien dice, uno de los prisioneros VIP del gobierno de facto, uno de los presos políticos de facto. Pasó varios años de su vida detenido, en 2 oportunidades se le detuvo y actualmente pues se encontraba, como bien lo hemos dicho, en el helicoide. Pero vamos a ver las primeras reacciones sobre el tema. Mañana, hoy se conoce la noticia, mañana estalla el escándalo seguro, y es una noticia, mire, no lo van a creer, pero es una noticia que afecta mucho al gobierno en este intento de tratar de lavar su imagen internacional en materia de derechos humanos. Resulta que el general Baduel era uno de los presos más importantes, considerado uno de los más importantes para la comunidad internacional. Ahora, ¿qué reacción trae esto? Bueno, son cosas que vamos a medir en los próximos días. ¿Qué va a hacer ahorita Karim Khan con estos procesos de violación, de casos de lesa humanidad, de violación de derechos humanos? Sí, la situación no es fácil. Esto se enloda aún muchísimo más. Claro, y además que hay que evaluar los recientes informes de la hija del general Baduel, una de sus hijas, que señalaba su preocupación, expresaba su preocupación por la condición física de su padre. Ojo, estamos escuchando la versión oficial, la versión del gobierno, pero la verdad verdadera se podrá conocer. Se permitirá hacer una autopsia al cuerpo de general Baduel para verificar su condición al momento de su muerte. O harán como en otras oportunidades, que procedan a incinerar el cuerpo y entregar solamente las cenizas. O sea, esos son tipos de actitudes que nos va a poder permitir medir el impacto de esta situación, porque para el gobierno no es fácil lo que le viene ahorita. Para el gobierno de facto no es fácil. Un Baduel detenido era una cosa, pero un Baduel muerto es una cosa. Cambia totalmente el panorama. Esto modifica totalmente estos derechos humanos, modifica totalmente a la Corte Penal Internacional, el trabajo que debe realizar en este momento Karim Khan. Es importante ese trabajo que va a realizar, porque esto demuestra la violación sistemática de esos derechos humanos que está cometiendo el gobierno, porque, como lo venía diciendo Alan, reitera el hecho de que la presión psicológica lo lleva hasta esta situación. Hay que ver la autopsia del cuerpo de Baduel, porque Andreina Baduel había venido denunciando maltrato físico a su padre, y bueno, hay que ver, comparar las dos versiones. Hasta los momentos, estoy revisando la cuenta oficial de Andreina Baduel, hasta los momentos no hay mayor información al respecto. Hace apenas minutos se publicó la noticia del fallecimiento del general Baduel, y bueno, mañana le tendremos entonces más información. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.